Anders Rasmussen, exsecretario general de la OTAN y antiguo primer ministro danés, lanzó en Madrid el 2 de octubre de 2025, durante un encuentro con medios de comunicación en una conferencia organizada por la Fundación Rafael del Pino, coincidiendo con el Consejo Europeo Informal celebrado en Copenhague sobre seguridad y Ucrania, una advertencia que ha resonado con fuerza. España no está protegida. Lo dijo en el marco de este encuentro, que no ha dejado indiferente a nadie, en paralelo a una cuestión como ha sido la disputa que se está produciendo en Europa en este momento sobre el levantamiento del muro de drones. En este caso, vemos que el flanco oriental de Europa, según nos dice, y ante el creciente número de incidentes que se ha producido por las incursiones aéreas rusas, pues todo un fallo de seguridad. En los últimos meses, al menos 9 países aliados han reportado violaciones de su espacio aéreo por drones procedentes de Moscú, en un escenario que preocupa a las capitales bálticas y centroeuropeas, pero que también está siendo utilizado para reclamar un aumento de los presupuestos militares en el conjunto de la OTAN. Rasmussen insistió en que no se podía esperar 2 o 3 años para desplegar esa arquitectura de defensa, porque Rusia no iba a dejar de intensificar sus operaciones durante este periodo de tiempo. Ni siquiera un año, dijo en un margen considerado por él aceptable. Para el exdirigente, la experiencia de Ucrania demuestra que se pueden articular soluciones más radicales y rápidas si se recurre a la industria global y se aprovecha el conocimiento que tiene Ucrania en el campo de batalla. Esta urgencia contrasta con el estado embrionario del proyecto, que aún no tiene plazos ni presupuesto definido, de levantar ese muro frente a los drones. En Bruselas se habla de que podría financiarse con mecanismos colectivos europeos, eurobonos o el llamado Fondo SAFE de defensa, pero hasta ahora solo existe una declaración de intenciones muy política ella, pero que nadie nos garantiza quién va a pagar nada, y como han reconocido fuentes comunitarias tras la cumbre informal de Copenhague, quién paga no está claro. El muro de drones no es un muro físico, es una combinación de radares de largo alcance, sistemas de inhibición de señales, sensores distribuidos e incluso interceptores que podrían incluir drones cazadores o armas de energía dirigida, en un proyecto muy ambicioso, cierto, pero sin concreción técnica ni mucho menos financiera. Lo que Rasmussen pretende es situar en el centro del debate la sensación de urgencia y con ella presionar a los países reticentes a aumentar su gasto militar. Tampoco nos dice cómo vamos a financiar las pensiones, la sanidad y tantas cosas como en España hace mucho tiempo dejaron de funcionar. Pero eso sí, claro, fue claro y explícito. España no está protegida. Debe ser que nuestra preocupación es el flanco oriental de la OTAN y no la frontera sur de España. Según Rasmussen, nuestro país debe cumplir con las obligaciones de la OTAN y alcanzar el objetivo del 5% del Producto Interior Bruto e incluso superarlo en defensa. Un 3,5% destinado a lo que él ha llamado seguridad dura, armas, tropas, sistemas de defensa, y un 1,5% en inversiones vinculadas a la ciberseguridad en industria y tecnologías críticas. Este objetivo, aprobado en la cumbre de la Alianza pero sin calendario firme, ha sido duramente contestado por varios miembros de la OTAN, pero es que lo cierto son 11 los países que irían a la quiebra de aplicarlo tal y como se pretende. Y por lo tanto, ya saben ustedes que Pedro Sánchez aseguró en Bruselas que España no pasaría del 2,1%, cosa que tampoco nos creemos, y que había llegado a un acuerdo político con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, para, según dijo, dar flexibilidad a Madrid. Rutte lo desmintió. Y la ministra Margarita Robles fue todavía más tajante. Dijo que era absolutamente imposible alcanzar el 5% por falta de recursos industriales y humanos en toda Europa. Luego ya saben ustedes que donde dije digo, digo Diego, y de mi capa hago un sayo. Y si hay que llegar al 5 o a donde haga falta, se llega, y a otra cosa, porque la soldado Margarita precisamente
rebelde e insumisa no es. Y Rasmussen ha rechazado todas las excusas, las de Pedro Sánchez y la de la soldado Margarita. Ha dicho lo siguiente: todos deben cumplir, España también. La amenaza rusa no distingue entre Alemania, Polonia o España. Los ciberataques pueden golpear tanto a Madrid como a Bucarest o Tallin. No se sabe por qué lo haría Rusia contra España si España no estuviese desplegada en la frontera rusa. Es más, seguiríamos comprando la energía rusa a buen precio y no tendríamos la subida de la cesta de la compra que estamos teniendo. Pero esas cosas Rasmussen no se detuvo en ellas. La referencia a la ciberseguridad no fue casual, ni muchísimo menos. Rasmussen subrayó que la guerra, y ya no es solo militar, también energética, tecnológica e industrial. Le faltó decir que también moral e incluso espiritual, nunca se sabe. Y aquí volvió a señalar a España por su dependencia del gas natural licuado ruso, que pese a las sanciones todavía se importa en puertos españoles. En una entrevista paralela publicada por el diario El Economista, pidió directamente que España prohíba la compra de gas licuado ruso y que acelere la independencia energética, situando la energía en el mismo plano de vulnerabilidad estratégica que los misiles o los drones. Lo que no nos supo decir es cómo vamos a seguir calentándonos, cómo va a funcionar la economía o qué vamos a hacer cuando no podamos pagar el coste de la energía al llegar al supermercado. Parece ser que eso no es ni vulnerabilidad ni seguridad. Así que las palabras del exsecretario general han coincidido con un momento bastante delicado en la política de defensa española. El presidente del gobierno, Sánchez, se ha resistido, al menos teóricamente y de cara a la galería, al 5%, argumentando que comprometería el estado del bienestar. Eso siendo optimistas. Si somos realistas, no lo debilita, sencillamente se lo carga. Y a partir de ahí, Robles, la soldado Margarita, lo ha calificado de irrealizable, bien que lo sabe ella. España ha obtenido en la última cumbre flexibilidad para no comprometerse formalmente, según dicen ellos. En la práctica, y según dijo Meloni, España había firmado lo mismo que todos los demás. Pero la presión que se ejerce sobre España va en aumento. Rasmussen habló en la Fundación Rafael del Pino y exigió romper el tabú sobre defensa, subrayando que el tiempo de la indecisión había terminado. Y el trasfondo es que la OTAN quiere traducir en gasto los compromisos de seguridad asumidos ante la invasión rusa de Ucrania y, a ser posible, pasando por la ventanilla de la industria de defensa estadounidense. Rasmussen ha defendido incluso la movilización de 140.000 millones de euros de activos rusos congelados para ponerlos a disposición inmediata de Kiev. Por un momento pensaban ustedes que iba a decir a disposición de España, ¿verdad? No lo nieguen. Pero no, a disposición del señor Zelensky, bajo la fórmula de un préstamo sin intereses, solo recuperable si Moscú paga reparaciones de guerra. Sería una forma de sortear los bloqueos internos dentro de la Unión Europea y también de perder toda la credibilidad que la Unión Europea pueda tener ante terceros países, pero eso tampoco lo dijo. Y aseguró financiación para armas y reconstrucción con este dinero. Difícilmente, si es un dinero que nadie sabe luego al final qué va a pasar con él si se llega a un acuerdo con Rusia. Pero hasta ahí el señor Rasmussen nos dijo. En paralelo, propuso el despliegue de una fuerza europea de 30.000 efectivos en la retaguardia ucraniana para proteger ciudades e infraestructuras sin entrar en combate directo, pero enviando un mensaje inequívoco a Moscú de que Europa estaría presente sobre el terreno, lo que, traducido al lenguaje ruso, quiere decir que la Alianza Atlántica ha entrado directamente a la guerra y que los españoles de a pie estarían jugándose la vida y perdiéndola justo en el frente de batalla, porque Moscú seguiría atacando a todas las fuerzas de la OTAN que esté en Ucrania. Le guste más o le guste menos, esto es desconocer la realidad. Por lo tanto, vemos que la urgencia con la que Rasmussen se expresa obedece a un análisis muy claro y muy interesado. Las negociaciones de paz están congeladas desde agosto. Putin no tiene incentivos para negociar mientras crea que puede ganar, y lo malo es que lo cree. Y además Rusia ha incrementado su ofensiva con drones y misiles, y la única forma de alterar este cálculo es mediante un apoyo militar y financiero sostenido que convenza al Kremlin de que no tiene ninguna posibilidad de imponerse.
Llevan 3 años y medio que podían haberlo hecho. ¿Que por qué no lo han hecho hasta ahora para convencer a Putin de que no puede imponerse? Tampoco lo explicó. Dijo literalmente: hemos sido demasiado lentos, demasiado vacilantes, y advirtió que si no intensificamos el apoyo al conflicto, podría prolongarse años. No sé qué es peor, morir al contado o a plazos. En su discurso, además, apareció Donald Trump, de nuevo presidente en Washington para desgracia de Rasmussen, al que describió como imprevisible, pero reconoció que incluso él se ha dado cuenta de que Putin no quiere la paz. Zelensky sí, todos los días, lo dice por la mañana. La presencia estadounidense se traduce obviamente en ayuda militar financiada por Europa, lo voy a repetir la tercera vez, pagándola a nosotros, comprada en Estados Unidos para dársela a los ucranianos, fragatas estadounidenses en el mar Báltico y la posible entrega de misiles Tomahawk a los ucranianos. Pero el danés insistió en que Europa debe ganar autonomía porque no puede depender de la volatilidad política estadounidense. Ahora se acuerdan, 80 años después, de que Europa debe ganar autonomía. No está mal la cosa. Y puso como ejemplo la orden ejecutiva de Donald Trump de comprometerse a defender a Qatar, sugiriendo que podría aplicarse un modelo similar con Ucrania. En cuanto al papel de China, Rasmussen descartó cualquier función mediadora real. Aseguró que Pekín tiene interés en prolongar la guerra porque obtiene un doble beneficio: distrae a Occidente de Asia y convierte a Rusia en un socio subordinado. Ha dicho: Putin depende tanto de Xi Jinping que Moscú se está convirtiendo en un estado vasallo de China. Hombre, bienvenidos al club los rusos, al club de los vasallos. Y las declaraciones de Rasmussen, exsecretario general de la OTAN, que no tiene responsabilidades, pero sí influencia política y mediática, deben leerse como parte de la presión que vienen ejerciendo sobre los gobiernos europeos para que cumplan los objetivos de gasto impuestos en la OTAN, que entre otras cosas son ni más ni menos que un sistema de transferencia de rentas de Europa hacia los Estados Unidos. Oiga, no se están ustedes arruinando lo suficientemente rápido, tienen que darse más prisa, no nos tienen contentos. Ese es el mensaje de Rasmussen, y España está en el centro del foco. Se le acusa de falta de compromiso, de incumplir metas presupuestarias, de mantener importaciones de gas ruso y de moverse con excesiva cautela en el apoyo a Ucrania. Rasmussen ha utilizado la alarma de los drones para señalar esa vulnerabilidad de los españoles y subrayar que España no está protegida. No, si eso lo sabemos. Estados Unidos le acaba de vender vehículos blindados a Marruecos, pero de eso aquí no se preocupa nadie. Eso no sabemos por qué exactamente. Y a continuación nos ha dicho que estamos condicionando la opinión pública española, y además que de lo que se trata de alinear a Madrid con el rumbo marcado por los más belicistas de la alianza, sin ninguna duda. Lo cierto es que el proyecto de muro de drones apenas está en fase de ocurrencia y algunos optimistas dicen que de diseño. Lo que se discute en Bruselas y en Copenhague es un esqueleto de ideas, sin financiación, sin plazos, ni tecnología de ninguna clase comprometida. Pero eso sí, la propaganda necesita urgencia. La amenaza rusa. España no está protegida. Alármese, señora. No baje el supermercado así por las buenas. Le están esperando los rusos. No lo duden. Y evidentemente figuras como Rasmussen nos viene a Madrid a pedir incrementos inmediatos de gasto en defensa, pero la realidad es que un despliegue de ese tipo, y con unos esfuerzos ingentes y provocando una miseria más que notable, va a tardar años en materializarse. Mientras tanto, pues se utiliza la retórica de la amenaza rusa inminente para presionar a países como España con la afirmación de que nuestra seguridad está en entredicho. ¿Nos podrían aclarar en qué, si son tan amables? ¿Por dónde nos amenazaban los rusos hace 6 años, por ejemplo? Así que tenemos que ver las declaraciones de Rasmussen como lo que son: una pieza más en la maquinaria de presión política de la OTAN y de la Unión Europea para coaccionarnos, ponernos una pistola en el pecho y sacarnos hasta el último euro. Simplemente sirven para reforzar la narrativa de que la amenaza rusa es total
y que todos debemos aumentar el gasto. Eso es lo importante, el gasto, y que los plazos deben acortarse drásticamente. Y además, que menos que montar una buena guerra en Ucrania, aunque sea solamente con unos poquitos soldados. Una guerra, pero pequeñita. Algo que justifique tanto esfuerzo y tanto gasto. Si no, ¿para qué? Si hay que ir, se va, pero ir para nada. No, una buena guerra, es lo mínimo. Y de esa manera lo que pretenden es preparar el terreno para una Europa completamente militarizada, dependiente de Washington, alineada con la idea de que la guerra de Ucrania debe prolongarse por los siglos de los siglos hasta que Moscú acepte las condiciones occidentales que ellos decidan dictarle, y que España, ya saben ustedes, no está protegida. No es una constatación objetiva, obviamente, es un argumento político. Pero oiga, ¿cómo queda en la prensa? ¡Qué impacto! ¡Qué susto! ¡Qué miedo! ¡Qué terror! ¿Qué podemos hacer? Pues ya tienen ustedes la respuesta. Gastemos más en defensa y, a ser posible, en la industria de defensa de los Estados Unidos.